Seguimos con la esperanza viva de la Pascua, esta serie sobre la primera carta de Pedro. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Crees que tú tienes una opinión o una perspectiva diferente sobre el matrimonio que la opinión de tus papás o de tus abuelos? Si tienes hijos, ¿crees que ellos tienen una opinión o una perspectiva diferente de la tuya sobre el matrimonio? Las actitudes y las opiniones sobre el matrimonio han cambiado radicalmente dentro de los últimos 50 años. ¿Estamos de acuerdo en eso? Han cambiado muchísimo. Como ilustración, hace 10 años, en 2014, hicieron una encuesta nacional en Estados Unidos y una de las preguntas que preguntaron a personas de todas las edades, de adultos, era: ¿crees que el matrimonio y la crianza de una familia son cosas necesarias para la sociedad y beneficiosas para la sociedad? Y los jóvenes adultos entre la edad de 18 y 39 años, solo 1/3 de ellos respondieron que sí. 2/3 dijeron: el matrimonio, la crianza de una familia realmente no son cosas importantes. Y eso fue hace 10 años. y la situación ha cambiado dentro de esos 10 años. Hay más personas hoy en día, especialmente entre las jóvenes las generaciones más jóvenes, que dicen: el matrimonio, familia nuclear, no lo quiero, no es necesario, no es bueno. La situación se ha vuelto tan crítica en Estados Unidos que un hombre llamado Brad Wilcox escribió este libro que es Get Married, Cásate. El subtítulo es Cómo los americanos deben desafiar a las élites, forjar familias fuertes y salvar a la civilización. No he leído este libro, pero quiero leerlo. Nosotros como cristianos creemos que el matrimonio es una institución sagrada, ¿no? Es un regalo de Dios y una bendición de Él. Pero somos la minoría. Pero aún así, como creyentes, es posible que a veces nosotros tengamos nuestras dudas acerca de esta institución. ¿Es necesaria? ¿Es buena? ¿Provechosa? ¿Debo vivir bajo ella? Nuestros hijos van a formar una opinión sobre el matrimonio, ¿verdad? O positiva o negativa. ¿Y quiénes tendrán más influencia sobre ellos en eso? Nosotros, ¿verdad? Sí, la sociedad va a tener influencia, pero la influencia de los papás va a ser mucho más grande y debe ser mucho más grande. ¿Cómo van ellos a aprender qué es el matrimonio y cómo vivir en el matrimonio según la voluntad de Dios? ¿Y cómo la sociedad va a aprender eso también? ¿Quiénes tienen que mostrarles esto? Nosotros, los que creemos. Por eso Pedro, en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 a 7, versículos que vamos a estudiar hoy, muy relacionados con la lectura bíblica para hoy, él habla a un grupo de cristianos que vivían en una sociedad semejante a la de nosotros, una sociedad que a veces era muy hostil a su creencia como cristianos y su moralidad bíblica. ¿Cómo van ustedes a vivir como esposo y esposa en esta sociedad hostil? Así que sus palabras, la palabra de Dios siempre es apta para nosotros, pero esta sí, para nosotros los que estamos casados o los que queremos casarnos, son muy aptas. Entonces vamos a enfocarnos en el capítulo 3, versículos 1 a 7. La semana pasada, si estaba, voy a hacer un repasito, vimos que los seres humanos somos todos iguales ante Dios. Dios no creó una raza superior o algunas razas superiores y otras inferiores. No, somos iguales ante Dios. No hay ninguna diferencia. A pesar de las otras diferencias que haya, no. Especialmente en la iglesia hay igualdad. En el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo por la fe en Jesús. Y cuando Dios nos mira, no ve ninguna diferencia entre nosotros. Ninguna.
Todos somos igualmente pecaminosos y merecedores de su castigo, pero igualmente salvados, perdonados, declarados santos por medio de la fe en su Hijo. Pero en esa igualdad también hay diferencias. Por ejemplo, no todos tenemos los mismos dones en el cuerpo de Cristo. Y no todos ejercemos la misma función. Esta persona tiene esta habilidad y es una pierna en el cuerpo de Cristo y hace esto. Esa persona es un brazo y hace eso. Aquella persona es un oído y hace eso. Hay igualdad, pero también hay diferencias en cuanto a las funciones, los papeles que Dios nos asigna. Pero eso no invalida la igualdad que tenemos delante de Él. Pero una cosa que Dios quiere que todos hagamos en el cuerpo de Cristo, lo expresó Pablo en el primer versículo de la lectura para hoy. Dijo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto es algo que me dice a mí como miembro de esta congregación, como pastor, como esposo, como padre, en tu trato con otros creyentes, sométete a ellos por amor a Cristo. ¿Qué significa? Someterte significa ponerte voluntariamente debajo de otra persona en una relación para servirle, para satisfacer sus necesidades. Es una buena descripción del amor cristiano. Eso es lo que hizo ¿quién? Jesucristo. Gracias, Alejandro. Jesucristo lo dijo. Él, aunque Él es igual al Padre en todos los aspectos, se sometió a la voluntad del Padre y sufrió y murió por cada uno de nosotros. Y ahora su voluntad es que en nuestras relaciones con otros creyentes nos sometamos. Decimos, ¿cómo te puedo servir? Yo digo, ¿cómo te puedo servir a ti? ¿Qué necesitas? Y tú me dices a mí, ¿cómo te puedo servir a ti? ¿Qué necesitas tú? Y en la relación entre esposo y esposa, Pedro y Pablo, y el resto de la Biblia, dicen que hay otra sumisión a la que el Señor nos llama. Él dice, asimismo, esposas, sométanse a sus propios esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Qué significa que una esposa se someta a su esposo? Significa que ella le dice básicamente esto, tú y yo sabemos que ante Dios somos iguales. Igualmente herederos del cielo, perdonados. Él no ve ninguna diferencia entre nosotros. Pero debido a que Jesucristo, mi Salvador, se sometió a la voluntad del Padre para salvarme a ti, para salvarte a ti, y debido a que es su voluntad que yo me someta a ti, yo me someto a tu liderazgo. Él quiere que yo deje que tú seas el líder en la familia. No porque seas superior a mí, no porque yo sea inferior a ti, sino porque es la voluntad de Dios. Y sé que eso es algo que te va a complacer también. Hasta los psicólogos seculares han descubierto algo sobre los hombres. ¿Qué es una de las cosas que más deseamos en el matrimonio, hombres? Queremos ser respetados. Es un deseo que es innato en nosotros. Es parte de nuestro alambraje que el Señor nos dio. Entonces aquí, ¿qué hace Dios? Dice, ok, esposa, cuando te sometes a Él, cuando sigues su liderazgo, haces la voluntad de Dios y lo edificas a Él. Le ayudas a decir, ok, tú eres el líder, entonces sé el líder. Lo animas a ser el líder que Dios quiere que sea. Pero Pedro dice que hay otro propósito también, porque en aquel tiempo, y hoy en día también, podía ser que una mujer cristiana estuviera casada con un incrédulo, una persona que no creía. Y sé que hay señoras aquí que están casadas con incrédulos o con hombres que realmente no les importa mucho las cosas de Dios. Y dice que con tu ejemplo puedes tener influencia sobre tu esposo. Puedes mostrarle cómo es Cristo y qué significa el cristianismo. Sin palabras puedes tener esa influencia. Cuando Él vea qué tan amorosa
y respetuosa eres, eso hace el cristianismo más atractivo. Y puede ser que él escuche el Evangelio y llegue a creer en Jesús. Pero en la sociedad romana en la que vivían estas personas, no era siempre fácil hacer eso. Porque se suponía que la esposa adoraba los dioses de su esposo. Y en tal caso, si un esposo incrédulo fuera a obligarle a su esposa cristiana a adorar sus dioses o impedir que ella o tratar de convencerle que no crea en Jesús, ¿qué debería hacer ella? ¿Someterse? No. Porque ella se somete primero ¿a quién? A Dios. Tal como vimos el domingo pasado, Él quiere que nos sometamos al gobierno, pero no si quiere hacernos pecar contra Dios. En tal caso, no, de ninguna manera. Y aun si Él la maltrata, y si ella recibe el maltrato sin represalias, eso es digno de elogio ante Dios, ¿verdad? Porque ¿quién hizo lo mismo? Jesús. Recibió maltrato injusto sin tomar represalias. Y él sigue diciendo que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Ahora algunas damas se están poniendo nerviosas, pensando, ok, ahora el pastor me va a decir que no puedo ir al salón de belleza, que no puedo usar joyas, que no puedo vestirme bien. ¿Es esto lo que el Señor está diciéndonos? ¿Que estas cosas están prohibidas? No. Pero lo que nos está diciendo, y digo, esto se puede aplicar igualmente a los hombres, te dice a ti, mujer cristiana, que si dependes de esas cosas para decirle al mundo quién eres, sería mejor no usarlas o aún mejor cambiar tu actitud. ¿Dónde se encuentra tu identidad? ¿Quién eres tú? En realidad, si crees en Jesús, eres una hija de Dios. Tu identidad no se encuentra en las joyas, en la ropa, en el dinero que tengas, en tu trabajo o tus hijos, tu esposo. No se encuentran esas cosas. Son regalos de Dios, pero tu identidad se encuentra ¿en quién? En Jesús. Porque Él cambió tu identidad. Cuando Dios te mira, si yo soy Dios y tú eres tú, ¿quién está entre yo, Dios y tú? Jesús. Ahora, por la fe en Jesús, cuando Dios te mira, solo ve a Jesús. Solo ve la santidad de Jesús en ti. No ve tu culpa, tus defectos, nada malo. Cuando Él te mira, dice, es una hija perdonada, elegida, heredera del cielo. No tienes que jugar el juego que juega este mundo. Esa competencia por encontrar tu identidad en las cosas externas. Sino decir, ya soy amada por Dios. Ya soy aceptada por Él. Y cuando Él me mira, no dice, bueno, hay unas mejoras que tenemos que hacer. No, Él te acepta como una hija. Y si tu esposo no conoce a Jesús, Él no va a ver a Jesús en tus joyas, o en tu ropa, o en tu peinado. Él va a ver a Jesús en acciones tuyas que provienen de un corazón lleno de fe. Un corazón que Jesús está transformando. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Pero ¿qué tal estas palabras? Un espíritu suave y apacible. Yo conozco mujeres que no son ni suaves ni apacibles. Tienen una personalidad muy fuerte. ¿Significa eso que si tienes una personalidad fuerte tienes que cambiarte completamente? No creo que signifique esto. Pero quiere decir que ten en cuenta tu personalidad. No uses tu personalidad de manera pecaminosa.
de manera egoísta, solo para conseguir lo que tú quieras, o para faltarle respeto a tu esposo, o para tratar de usurpar su papel de liderazgo. Hay que saber cuándo ser fuerte y cuándo ser suave y apacible. Y mientras vamos creciendo en la fe, vamos a poder determinar cuándo ser la una cosa, cuándo ser la otra cosa. Y Pedro ahora da un ejemplo del pasado. Él dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque 2000 años antes del nacimiento de Jesús, él creyó la promesa de Dios de que Jesús vendría de su familia. Creyó la promesa, es el padre de la fe. Pero Jesús no fue ni un hombre perfecto ni un esposo perfecto. Y en ciertos momentos, estoy seguro que fue difícil para Sara seguir su liderazgo. Imaginemos una conversación entre Abraham y Sara. Ahora Abraham entra en la tienda y dice, Sara, ¿adivinas qué? ¿Qué, Abraham? El Señor se me apareció y me habló. Oh, wow, ¿qué te dijo? Me dijo, empácate las cosas que te vas a mudar. Entonces, haz esto, Sara. Bueno, ¿para dónde vamos? No me dijo, pero dijo, empaca las cosas y múdate. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y además me dijo que tú y yo vamos a tener una familia grandísima, con más miembros que las estrellas en el cielo. Y que todas las naciones del mundo van a ser bendecidas por medio de nosotros. Pero Abraham, tú eres un viejito, yo soy una viejita, mi plomería de mujer no funciona. O sea, ¿cómo vamos a tener una familia grande? ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, el Señor me dijo que así será. Así que empaca las cosas y vamos a mudarnos. Sara, madre, abuela, Me imagino que en esa ocasión era difícil para ella, porque el Señor se aparecía y hablaba a Abraham, no a ella. Pero aún así siguió el liderazgo de Abraham. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque ella ponía su fe y su esperanza en el Señor, sobre todo. Confiaba más en el Señor que en Abraham. Se encomendaba al Señor diciendo, ok, el Señor es nuestro verdadero líder. Abraham es un sublíder. Realmente estamos siguiendo al Señor. El Señor tiene sus manos en el timón y no lo va a soltar. Y me va a proteger a mí y a Abraham. Y eso es exactamente lo que sucedió. Si te acuerdas, cuando estaban en la tierra del rey Abimelech, Abraham cedió al miedo y a una debilidad de fe y al egoísmo. Porque dijo, ok, Sara, tú eres una mujer muy bonita y si este rey te ve, él me va a matar a mí y a tomarte a ti como esposa. No quiero que eso suceda, así que vas a mentir y decir que tú eres mi hermana. Entonces, no confiando en el Señor, siendo egoísta para que no me mate a mí, hacían esa mentira. Entonces, ¿qué hizo? El rey tomó a Sara y la puso en su harén. Esta que iba a ser una antepasada de Jesús. Pero antes de que él pudiera tocarla, ¿qué hizo el Señor? Intervino y le salvó. Entonces, la fe que tenía a Sara en Dios fue reivindicada. Puso su esperanza en Dios y podía vivir sin temor y seguir el liderazgo de su esposo sin temor. Tengo dos cosas aquí, dos recipientes. Tengo una taza, así, para té o café, y tengo un termo. ¿Cuál es mejor? Which one is better, Julieta? Is one of them better than the other one? ¿Cuál te gusta más? ¿La taza? You like this better? Okay. Bueno, ninguno es mejor. Los dos son buenos. ¿Verdad? Pero si vas a hacer una tertulia de té con tu amiga en el patio, ¿cuál te va a servir mejor? Okay. Aunque es más frágil. Si la dejas caer, se va a romper. Si quieres tomar tu té en el carro mientras
vas al trabajo, ¿cuál es mejor? El termo. ¿Okay? Pedro dice, de igual manera, ustedes esposos, está hablando a nosotros ahora, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nadie estorbará las oraciones de ustedes. El griego de esa frase subrayada es básicamente como el vaso más frágil. Sabemos que hay diferencias entre las mujeres del mundo, no todas son iguales, no tienen las mismas características. Pero, ¿qué está diciendo Pedro? Por lo general, la mujer es más susceptible a la violencia y al maltrato que el hombre. ¿Hay shelters para hombres? No. Para mujeres que quieren escapar de la violencia. ¿Okay? Son más susceptibles. Así que le dice al esposo cristiano, no te atrevas a maltratar a tu esposa. Primero, ella es hija de Dios. Ella es hija de Dios. No la maltrates. Ser líder de tu hogar no es un asunto de poder, no es un asunto de someter a ella. Yo le pido a ella que se someta a ti, pero no te digo a ti, someta a tu esposa. No es un asunto de eso. Es un asunto de mostrarte digno de su respeto y de su sumisión. Así que ámala, respétala, sírvela. Hay que anteponer sus necesidades a las tuyas. Las de ella, las de sus hijos. Conocerla. ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo prefiere ser amada? Y hacer eso. O sea, ser un líder como lo es Cristo. Seguir el ejemplo de tu cabeza, Cristo, que nunca haría nada malo para ti. Nunca te trataría de manera mala. Siempre hace todo para tu bien. Entonces trata a tu esposa así. Como Pablo dijo, ámala como Cristo amó a la iglesia. Es ser un líder en un hogar cristiano. Y, sorprendentemente, o quizás no, los psicólogos seculares han encontrado que ¿qué es lo que más quiere la esposa en su relación matrimonial? Amor. Sentirse amada. Entonces Dios, en su sabiduría, le dice al esposo cristiano, ámala, ámala. Y toma como ejemplo mi amor por ti. Y esta frase nos ayudará mucho. Él dice, esposos, tengan esto delante de ustedes. Ambos son herederos del grato don de la vida. Ambos, coherederos de la vida. Cuando falleció mi papá, mi hermana y yo nos convertimos en sus herederos y él había dejado un testamento y mi papá era un hombre amoroso y en ese testamento no discriminó entre mí y mi hermana, sino que nos dejó a cada uno una porción igual. Y creo que nos estaba diciendo algo. Nos dijo en ese testamento, yo amo a los dos por igual. Y quiero que ustedes sigan amándose el uno al otro aún en mi ausencia. Yo estoy en el cielo, ustedes están aquí, pero quiero que sigan amándose el uno al otro, como yo les enseñé. Si tú estás casado con un creyente, hay más que los une que sus votos nupciales. Los votos nupciales les hacen uno, un cuerpo. Pero su fe en Jesús los hace uno con ¿quién? Con Jesús. Hay 3 personas en su matrimonio. Tú, tu cónyuge y Jesús. Y esto te da una perspectiva diferente. Ahora Pedro dice, acuérdate que son coherederos de la vida. Ten esa visión delante de ti. La visión de que algún día, ella, yo y si tenemos hijos, ellos también, vamos a entrar al cielo. Y que esa sea la meta principal de nuestras vidas. Hay muchas otras metas que podemos tener en nuestras vidas, pero que la meta principal sea
nutrir esa fe en nuestros corazones para que crezca, para que no muera, para que seamos coherederos de la vida, para que todos entremos juntos al cielo. Eso va a afectar la manera en que el esposo trate a la esposa y viceversa, cómo nos tratamos en familia, padres e hijos, hijos a los padres. Somos coherederos de la vida. Y esa frase es de ayuda también en otro aspecto, porque yo como esposo sé que he fallado mucho en hacer esto. No he sido el esposo perfecto que mi esposa merece. No he sido siempre como Cristo en mi iglesia, en mi familia. Y cuando hay un problema en el matrimonio, significa que o el uno o el otro pecó, el uno o el otro dejó de hacer bien, jugar bien su papel. Pero esto nos ayuda a saber que una herencia no es algo que se gane. Yo heredé algo de mis papás, ellos lo ganaron y me la dieron, me regalaron a mí y a mi hermana. ¿Cuál es la herencia que tú y yo tenemos por la fe en Cristo? Perdón incondicional, el amor eterno de Dios, vida eterna y renovación. Entonces, no importa qué tan dañado o quebrantado esté tu matrimonio en este momento, porque en Cristo hay perdón completo y hay renovación, hay sanación. En Cristo y por medio de la fe en Él se pueden perdonar mutuamente, pueden seguirse amando, pueden recuperar esos sentimientos de amor que se fueron hace mucho, porque el matrimonio no se trata de un sentimiento, es el compromiso bajo Cristo de ser fieles hasta la muerte, y ese compromiso se puede renovar. Cristo es la solución. Somos coherederos de la vida. La sociedad y nuestros hijos sabrán que creemos en Jesús y sabrán cómo es el matrimonio y cómo debemos vivir en el matrimonio si nosotros vivimos con el poder de Dios así, unidos a Cristo y como coherederos de la vida. Nuestros hijos lo necesitan, la sociedad lo necesita. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Amén.